Ahora que piensa en tecnología sin servidor y acepta la necesidad de alejarse de una única base de datos de uso general compartida, es mucho más fácil usar diferentes tipos de bases de datos para diferentes casos. La clave es combinar el almacén de datos con la necesidad de negocio y el tipo de transacciones que debe admitir. La tarea importante consiste en separar los almacenes de datos y crear modelos en función de las necesidades transaccionales frente a las de consulta. Utilice conceptos expresados en el patrón CQRS para elegir un almacén de datos diseñado para cada tipo de trabajo que debe realizar la base de datos. AWS cuenta con almacenes de datos sin servidor que son ideales para operaciones transaccionales y de consulta. Están diseñados específicamente para coincidir con la menor cantidad de tareas no diferenciadas. Hablemos sobre algunos de ellos. Todas las conversaciones sobre el almacenamiento de datos comienzan con Amazon S3 debido a su flexibilidad. Puede usarlo como un lago de datos o como una forma económica de almacenar datos de estado para una aplicación en la que el rendimiento no es importante y los datos no suelen cambiar. Además, puede usarlo para el patrón de comprobante ilustrado en el módulo anterior. También puede utilizar S3 Select para filtrar la cantidad de datos que Lambda recupera de objetos S3 grandes, lo que podría mejorar la velocidad de sus funciones Lambda. La capacidad de DynamoDB para escalar horizontalmente y proporcionar tiempos de respuesta de milisegundos lo convierte en una opción lógica para aplicaciones sin servidor que admiten grandes volúmenes de datos transaccionales casi en tiempo real. Puede utilizar DynamoDB Streams como origen de eventos para que Lambda lea datos transaccionales de una tabla de DynamoDB e indexarlos a otros almacenes de datos, como servicios de Amazon S3 o Amazon OpenSearch. Si necesita representar un marcador de valores principales que requieran latencias de lectura y escritura inferiores a 1 milisegundo, los conjuntos ordenados en Amazon Elastic Cache for Redis son una buena opción. Si necesita crear un modelo de los cambios de estado en los registros transaccionales de una manera que se pueda comprobar criptográficamente, entonces un libro mayor distribuido como Amazon Quantum Ledger Database es el más adecuado. Debajo del video encontrará un enlace a una presentación de re:Invent sobre las bases de datos no relacionales ofrecida por Shawn Weiss, vicepresidente de bases de datos de AWS, que profundiza en estas opciones. En lo que respecta a las bases de datos relacionales, Amazon Aurora es ideal para datos transaccionales de gran volumen con alto nivel de rendimiento y paralelización. Aurora es una base de datos relacional administrada, compatible con MySQL y PostgreSQL y diseñada para la nube para proporcionar un rendimiento más rápido que otras bases de datos relacionales comerciales a una fracción del costo. Aurora Serverless proporciona una versión sin servidor de Aurora que se inicia, aumenta o disminuye su escala y se apaga de forma automática según el tráfico de aplicaciones. Todo lo que necesita hacer es configurar un clúster. El resto se administra solo. Es ideal para cargas de trabajo variables en las que se necesita una base de datos relacional, pero no de forma continua. Por ejemplo, un entorno de prueba que no se utiliza los fines de semana. Puede seguir confiando en su base de datos relacional de uso general si considera que tiene más sentido para su carga de trabajo. Amazon Relational Database Service o Amazon RDS reduce los gastos de administración en comparación con administrar su propia base de datos, al mismo tiempo que le permite ejecutar motores de base de datos conocidos. Conectar Lambda a una instancia de RDS es más fácil de lo que solía ser, gracias a las actualizaciones recientes de la forma en que Lambda interactúa con los recursos dentro de una VPC. En el módulo Escalado de arquitectura sin servidor analizaremos cómo administrar conexiones de base de datos relacionales en una arquitectura sin servidor. Acabo de decirle lo sencillo que es usar bases de datos personalizadas en sus arquitecturas, ya que puede elegir la que necesita cada microservicio.
Sin embargo, también debo hablar sobre el desafío de usar varios almacenes de datos. Las transacciones comerciales suelen abarcar varios microservicios, por lo que no puede aprovechar una sola transacción ACID como lo haría una base de datos relacional compartida. Esto significa que puede terminar con ejecuciones parciales. Hay varias formas de abordar esto que no son exclusivas de la tecnología sin servidor. La forma en que lo haga depende de sus datos y de los requisitos de negocio. Una forma de abordar esto es implementando el patrón SAGA mediante Step Functions, como se explicó en el último módulo. El punto clave es reconocer que ocurrirán errores de ejecución parcial, por lo que se debe contar con una estrategia para encargarse de ellos. Desde una perspectiva de consulta de datos, una vez más, no depende de una sola base de datos. Su fuente de verdad para un dato debe compartirse con los dominios que utilizan esos datos. No desea ejecutar consultas escribiendo combinaciones en los almacenes de datos. Para las aplicaciones sin servidor debe adoptar el concepto de consistencia final. Desea tener almacenes de datos dedicados a tareas de consulta y debe realizar operaciones de extracción, transformación y carga o ETL para copiar datos transaccionales en esos almacenes de datos. Elija un método de ETL que le permita entregar las respuestas que necesita dentro de un plazo de tiempo determinado para realizar una acción. Por ejemplo, si necesita realizar análisis casi en tiempo real de los datos, puede utilizar flujos de datos de Kinesis Data Streams o DynamoDB Streams. Si sus necesidades están más relacionadas a informar sobre tendencias históricas, podría usar un método por lotes más económico para ETL. Una opción para ETL es AWS Glue. Puede utilizar AWS Glue para catalogar sus datos de Amazon S3 y ponerlos a disposición para consultarlos con Amazon Athena y Amazon Redshift Spectrum. AWS Glue es un servicio ETL completamente administrado que hace rentable clasificar sus datos, eliminarlos, agregarles valor y trasladarlos entre almacenes de datos. Hay enlaces a más información sobre estos temas debajo de este video.